explicar toda la historia completa desde el descubrimiento de América hasta la actualidad. Por lo tanto, voy a tratar de resumir lo más posible y que puedan entenderlo ustedes en principio, que es el objetivo, está dirigido hacia ustedes. Así que cuando quieran podemos ver para que después podamos... Bueno, es mirada sobre el descubrimiento y final de la cultura. Cuando Colón, después de 7 años de haber estado insistiendo para poder hacer ese viaje a las Indias, como le llamaban, con el permiso de los reyes católicos de aquel momento, pudo lograrlo recién en 1492. Para él, la tierra era a visitarlos y a felicitarlos. No, era el negocio lo de ellos, porque se encargaron siempre los colonizadores de eso, de quedarse con los recursos de cualquiera de las culturas. En este caso, las nuestras, cuando empiezan en 1492, que llegan a lo que después fue América. Suponían que eran las Indias. Por eso después dicen los indios, porque suponían que eran las Indias. Desconocían totalmente que había un continente que después fue América. América del Norte, América Central, América del Sur. Ellos siguieron avanzando en los mares con la Pinta, la Niña y la Santa María, que eran sus carabelas, que habían podido rescatar. En aquel momento también Colón tuvo preso dentro del mismo barco porque enloquecían de alguna manera al tanto mar, también faltar la comida, las enfermedades que ellos tenían, la forma en que ellos mismos discutían, porque algunos no creían que iban al lugar. En este caso fue para provocar genocidios, para sacar una cultura, sacar del pensamiento y de lo que eran las culturas y transformarlo en lo que ellos querían, no en lo que teníamos. Como decía, este fue el primer viaje de Colón. Cuatro viajes hicieron, ¿no? Con sus carabelas, en cada uno de los lugares que iban llegando. Por supuesto que los pueblos originarios, ahí es cuando gritan tierra, ¿no? Que se divisa. Entonces ahí comienza el caos para los pueblos originarios, porque ellos divisan también los que vienen. Y con tanta parafernalia, tantos ropas distintas y banderas y estandartes y demás, que para ellos era algo novedoso. No lo había visto nunca, entonces confundían también como que si fuesen dioses. Eso hizo que transformaran mucho más rápido algunos aspectos. La iglesia siempre con su cruz, tratando de evangelizar. Cuenta que acá en la zona nuestra también, no hace muchísimos años, 20, 25, 30 años atrás, nos pasaba que también teníamos en nuestras casas, más que nada en la zona rural, que uno estaba y a lo mejor había uno solo conversando con uno. El resto estaba escondido en una habitación. O sea, no era muy distinto, pero por el desconocimiento al que llega, hasta que ellos tienen confianza en el que llega. Entonces después recién se empiezan a mostrar y a ver. Cada uno de los lugares que iban llegando, distintas formas también de vestimenta de los pueblos originarios, porque eran distintos lugares los que iban pasando, desde el Caribe, por toda la zona esa donde iban recorriendo en la primera pasada. Todo eso era llamativo para los pueblos originarios. Entonces, por eso fueron más rápido sometidos. Justamente porque todo lo demás traían para ellos eran algo novedoso. La venta de espejitos, como se dice comúnmente, era real porque traían de toda clase de bicheríos para negociar, pero eran nada. Sin embargo, ellos, el objetivo era otro, lo comercial y el sometimiento, la colonización, la conquista de otros lugares que no eran propios. Hay distintas formas, porque son distintos también los lugares a donde fueron descubriendo, donde fueron llegando, y muchos que también se escondieron, escaparon, si era posible. Ellos buscaban el oro, como también buscaban la plata. No había otra cosa más que ver qué beneficios llevaban para la corona, para España. Y todas las culturas que fueron colonizando o descubriendo fueron sometidas también. Esclavizados. Hay distintos tipos de culturas, de toda América.
Algunos escondían, escapaban, pudieron escapar, lo que no quiere decir que zafaron de la muerte igual, porque muchos fueron esclavizados, agarrados, esclavizados, tenerlos. Esas son una de las formas que podemos decir que había para tenerlos esclavizados, ¿no? De todo ese recorrido que hizo Colón. Más que nada, este es el sector en el que comienzan, ¿no? Después tenemos el resto de cómo fueron los mayas, los aztecas, los incas, ya son parte de Norteamérica del Sur, ¿no? Todas las partes en que fueron poblándose y ellos colonizando, ¿no? Nuestro país. España fue la que más tuvo territorios sometidos, entre ellos nosotros, Argentina. Ustedes podrán ver, con todo lo que tiene que ver con los incas, con los mayas, con los aztecas, fueron partes, ¿no es cierto?, de los imperios que tenían los pueblos originarios. No es que cuando vinieron empezaron a hacer los imperios, ya los tenían. A partir de ese momento comienzan a desaparecer. Porque ustedes verán, cuando hablamos, y algunos seguramente por ahí habrán tenido la oportunidad de viajar al Machu Picchu, y se encuentra con que está todo muy lindo, pero no hay nadie. O sea, son civilizaciones que desaparecieron por completo. Quedan descendientes, como podemos hablar nosotros, de los ranqueles, pero lo que había a partir del siglo XV desaparecieron. Empezaron a desaparecer las culturas, empezaron a ser sometidas, llevadas, esclavizadas, cuando no, traían los esclavos del África. Por eso a veces hay algunos funcionarios que hablan de que los argentinos descendemos de los barcos. Algunos sí descendieron de los barcos. El resto estaban todos acá. Acá está la calzada de Pedro de Mendoza, 1525, 26. Acá tenemos parte de la cultura. Hay distintos. Pero fueron culturas totalmente sometidas. Acá tenemos una América Latina donde podemos divisar las distintas formas de los indígenas que había en los lugares. Mayas, aztecas, incas. Este es nuestro territorio. Y en cada pasada, porque no era solamente Colón, después empezaron a venir los otros. Después empezaron a venir los otros que eran también los que siguieron avanzando, como Juan de Garay, como Pedro de Mendoza con la ciudad de Buenos Aires. Por eso es un dibujo de Steve Paris. Los virreinatos, que también eran, porque Portugal y España fueron los que más tuvieron virreinatos. Después tenía Inglaterra algo, y después los Países Bajos. Bueno, que tenían algo poquito, pero lo que más tenían era Portugal. Por eso la zona de Brasil hablan el portugués. Porque los que lo conquistaron, claro, los que lo conquistaron a ellos fueron los portugueses. Fueron las grandes separaciones que se hicieron después. Entre 1542 y 1717 tuvieron los virreinatos, que fueron variando después. Ustedes verán acá que todo lo que era inca, toda población inca, fueron originarios. Pero nuestro país también era del virreinato del Perú, hasta ese momento. Todavía no se habían empezado. Duró mucho, fueron unos pocos años que duró, porque al ir cerrando y quedando afuera todo lo demás que había entre los indígenas, criollos, fueron quedando afuera y empezó una pelea hacia adentro de lo que era en aquel momento el comienzo de una población en lo que a futuro fue Buenos Aires. Entonces, muy poquitos años estuvieron y tuvieron que escapar, que tuvieron que ir. Por eso después vuelve otra fundación de Buenos Aires más adelante. Todo esto marcaba, esto que ven acá, es lo que nos pasaba en el Buenos Aires de aquel momento. El hambre, las enfermedades, el sometimiento hacia todo esto y no permitir entrar, llevaba a que cualquier castigo
terminaron colgados, ¿no? Pero no solamente eso, sino que a la vez se canibalizaron, porque muchos cortaban de esa carne de humanos para comer, porque no tenían. Entonces también hubo una forma, aparte de ese sometimiento, a todo lo que llevó ese sometimiento para con nuestras culturas. Quedaron en esa escapada muchos animales, caballos principalmente, que después se transformaron en cantidad enorme y que fue muy útil para el trabajo que hizo el indio. Porque el indio empezó a conocer los animales estos y aparece en una forma distinta de cómo domesticarlos, de cómo domarlos, de cómo estar con ellos. El indio no lo golpeó nunca al caballo, lo amansó, lo acarició, le habló, hizo de todo para que ese animal, cuando él estuviese parado, como por ahí está el bombero, o durmiendo, porque el indio también dormía sobre el caballo, arrastraba su toldo, aprendió, porque anteriormente a eso era la mujer, más que nada, la que tenía el trabajo de armar, desarmar el toldo, llevarlo a la rastra. Cuando aparece el uso del caballo, también la mujer descansa un poco más en ese aspecto. Ya por lo menos no lo iba a arrastrar al toldo. Y todo quedó, animales vacunos, desde gallinas, bueno, muchos animales. El caballo lo utilizó el indio para distintas cosas, en este caso para llevar el mensaje, ¿no? A las distintas tolderías, cuando viajaban a ciudades, ¿no? Tuvo muchos usos, fue fundamental. Así como a veces decimos el perro es el amigo del hombre, el caballo fue el amigo del indio. Cada uno. Tener un caballo significaba como si tuviésemos hoy un 0 kilómetro para el indio. Era su medio de movilidad, podía trasladarse rápidamente. Por eso a veces cuando uno ve cómo se informaban, bueno, cuando usaron el caballo, ese era el medio de movilidad que tenían para llegar más rápido a los distintos lugares, ya sea para el otro lado de la cordillera o ya sea para el Buenos Aires, o para San Luis, o para Córdoba, o Mendoza. Bueno, esta es una maqueta claro, la estatua está hecha, ahora esta es una maqueta, algo chiquito, que es de la cacica Viviana García. Viviana García fue una machí, lo que le llamaban las doctoras, o cosas por el estilo, viniendo cerca de la zona de Emilio Mitre, en las tonderías de Baigorrita. Después de hacer una ceremonia, ella muere acá cerca, a unos 40 kilómetros de acá. Ella muere en 1910. Bueno, ahí está la imagen del indio como podía subirse arriba del caballo sin que se moviera el caballo. El bombero. Bueno. Y después todas las peleas, porque también ayudó a que el indio se manejara sobre un caballo al igual que lo hacía el blanco, ¿no? También lo utilizó para poder movilizarse y para poder enfrentar al resto, o para poder escapar más rápido, porque por ahí cuando lo cercaban mucho había que escapar, no había forma. Bueno, acá hay algunas partes indígenas del Uruguay, los charrúas que les llamaban, los chaná, los querandí, con una cuna que también estaban, los tehuelches, las distintas culturas, o por lo menos conocidas. Porque, por ejemplo, en el caso de los ranqueles, comenzamos a ser conocidos recién en 1806. A ver. Bueno, seguimos con esto, que son todos los que eran virreinatos, ¿no? Hasta llegar. Acá estamos ahora, ya convertido en el virreinato del Río de la Plata, lo que hace a gran parte de nuestro país. Bueno, imagen de acá de la zona, podemos apreciar la planta, la barba, ¿no? La forma en que quedaba, ya empezaba a dividirse todo lo que era
la zona Patagonia se transformaba, era dominio del indígena, al igual que esta región. Después vamos a ver esa diferencia que hay entre esas dos. ¿No? Donde había distintas. Bueno, el indio avisoraba, veía que más allá había algo como las ciudades. Entonces también entraba eso de la cultura, de la civilización, de la barbarie. Pero ellos veían, sabían que del otro lado había, porque también hacían negocio con eso. El indio no solamente estaba en la toldería, también iba a buscar, iba con sus propios recursos, con lo que ellos criaban, iban y hacían sus cambios, porque en general eran intercambios, o sea, el trueque que había. Bueno, ¿ven? Este viaje que hace Luis de la Cruz desde Chile pasa por acá, por Puelén, para ir a Puelec en aquel momento, y siguen avanzando, ¿no? En lo que hace por ejemplo, acá dice Chadico, que es Cochico, pero dice Chadico porque cuando el agua ahí en Cochicó sale de la barda, uno la toma y es dulce, entonces Cochicó, agua dulce, pero cuando se desparrama, es salada, entonces Chadico, agua salada. Ese es todo el recorrido que fue haciendo Luis de la Cruz en 1806, pasando por Puelén, donde encuentra la cautiva Petronila Pérez y un montón de indiadas que favoreció a que su viaje fuese mejor que el que había tenido Molina en 1805. Carlos, sí. Santiago quiere hacerte una pregunta. Sí. Santiago. Señor, Sí. nosotros cuando fuimos a la pileta tomamos agua salada. ¿En la pileta? Agua en manantial, sí, salada. Ah, es un poquito más, sí. Más gruesa. Es el agua, sí. Primero es dulce porque primero es dulce y después se pone salada porque es mucha salida. Exacto, muy bien, de verdad. ¿Y más? Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Está bien? Acá vienen las independencias. Ahí, como decía, en 1806, cuando Luis de la Cruz pasa por ese sector, atraviesa lo que es el Mamul-Mapu, el país del monte, del Candén, en el lugar donde estaba Carripilún, que era el cacique mayor que había de los ranqueles en el Mamul-Mapu, en la provincia de La Pampa. Carlos, Sí. Luis de la Cruz, ¿era? Luis de la Cruz era, de alguna forma también fue un funcionario, un mercader a la vez que hacía la recorrida, que quería unir Chile con Buenos Aires. Y la ruta era esta justamente, que por ahí vamos a ver, están por ahí, lo vamos a ver ahora si sigue. Él era ¿Vos estás viendo por ahí? toda la recorrida, acá parte por parte, por dónde anduvo, todo cómo pasó, allá están los nombrecitos de cada lugar, el cura Neuquén, que era el lugar donde estaba Carripilún. Él hasta ahí llegó. En aquel momento, en 1806, recordemos que estaban comenzando las invasiones inglesas. 1806 y 1807. Carripilún, en ese momento, le ofrece a Luis de la Cruz que le manifieste al virrey que tiene dispuestos 3.000 lanceros para ir a ayudar en esta guerra que había con los extranjeros, tanto españoles como ingleses en ese momento. Bien, acá viene la pasada, acá está Puelén, en la recorrida que hizo Luis de la Cruz en 1806. ¿Qué sería Huacahua? ¿Qué lugar sería? Acá cerquita de Pacagua, lo que le llaman Pacagua. Pues son muchos lugares muy conocidos para muchos, porque muchos han vivido o viven en la zona, en el lugar. ¿Ves? Bueno, esa es la travesía que hace Luis de la Cruz. En 1806. Ahí comienza a saberse de los ranqueles, porque como bien decíamos ayer, siempre ha sido oral la historia nuestra, la vida nuestra de los ranqueles. En ese momento, cuando Luis de la Cruz pasa, hace visible al pueblo ranquel, a través de Carripilún, que era su cacique mayor, muy respetado,
A partir de ese momento comenzamos a hacer visibles los ranqueles, pero ya existían, nuestros ancestros ya existían. Necesito toda la recorrida que hizo Luis de la Cruz. Bueno, también estaban los malones, también estaba un montón de situaciones que eso iba provocando lo que vino después, 1810 con el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, después viene el 9 de julio con la independencia en 1816. Todo esto tiene su comienzo a partir del siglo XVIII. Comienzan las reuniones de los caciques y de las indiadas para ver cómo hacían para enfrentar a lo que se venía. Porque lo que se venía era mucha parte del Estado, de los militares, en aquel momento, en los cuales avanzaban por el territorio. No les importaba si morían o no morían, querían el territorio. La señora Ceci. Bien, cómo se van preparando. Ya en 1826 más o menos, cuando empieza Rosa con su gobierno, ahí comienza la primera conquista del desierto. Lo que llamaron conquista del desierto. Un desierto que no era desierto, estaba poblado, pero bueno, para ellos era desierto. Entonces ahí comienza con Rosas las primeras conquistas del desierto. Los enfrentamientos, ¿no? Todo territorio, Ranquel, bueno, acá está marcado porque acá es donde estamos nosotros. El centro de Malmulmapu era acá, que abarcaba todo esto, pero acá estaban todas las dirigencias, los indios, los caciques grandes, como Mariano Rosa después, como Painé. Todo esto fue parte de lo que era el territorio Ranquel. Los parlamentos que se iban sucediendo unos a otros, justamente porque la avanzada iba viniendo, iban armándose fortines en cada uno de los lugares. Por ahí hay marquitas donde subieron los fortines, hay algunos mapitas, estaban los fortines, son fotos más actuales, la paisanada, bueno, ven. Esto era en mayo de 1810, donde también estaban los indígenas, porque hubo también muchos caciques que fueron a Cabildo y también expusieron que ellos estaban dispuestos a ayudar al gobierno a poder vencer a los enemigos, que en este caso los extranjeros. Acá vemos de una parte de lo que es un malón, donde se llevan cautivas, porque también era esta parte, así como lo que se llamaba el blanco venía y se llevaba, la indiada también en venganza iba y le sacaba. En este caso, el hecho más relevante era el festejo que tenían por haberle sacado la cruz a la iglesia, que eran los que más lo dominaban. Bueno, esto como vimos anteriormente, esta es la parte en que Rauch, mandado por Rosa en la primera conquista del desierto, es asesinado por que sería el indio que le dio muerte a Rauch. Bueno, ahí está un indígena hablando con uno de los generales. La espera, si se quiere, en la espera del indio. Este lugar también es un lugar que yo le llamo de espera. Este lugar era, así como pasó Luis de la Cruz, iban y venían con todos los comercios de animales más que nada. Este era un centro comercial. Acá se juntaban, en algún caso fue Namuncurá, en otro caso fueron otros, pero en realidad este era un lugar en el que atravesaban y había intercambios. Los que venían del otro lado de la cordillera, en general, que traían los tejidos o distintos elementos, herramientas, y se hacían los intercambios por los animales que pasaban hacia Chile. Este era uno de los pasos. Esta es una forma de mostrar también cuando se juntaban, cuando estaban, cuando parlamentaban, cuando hablaban o cuando jugaban, porque también era una forma
había unas piedritas que tenían marquitas y eran como si fuesen los dados, y para ellos era una de las formas de jugar, que también era, si bien no era por plata, porque no existía, sí era por un animal, por un cuchillo, por una bota, por un poncho, también jugaban. Era una parte del entretenimiento. Bueno, acá hay algo que pareciese que fuese Mariano Rosa, pero si uno se ajusta a la descripción que hace Mansilla, no era así. Como tampoco hay una foto oficial. Este fue Cumer, hermano de Mariano Rosa, de Panguichurner, que después que muere Mariano Rosa, él se hace cargo de los ranqueles. Él pasa a ser el cacique mayor de los ranqueles. Pero nunca pudieron superar lo que fue Mariano Rosas o Painé, que era el padre de ellos. Esas son más de la conquista del desierto, fotos. Estas son fotos reales de la conquista del desierto, del sometimiento que fueron arrastrando a las indiadas de distintos lugares. Estas son fotos reales del Archivo General de la Nación. ¿De qué año, Carlito? 1883-84. Todas las indianas, porque iban arrastrando. Bueno, acá está Roca con su gente, cuando salían hacia ya la conquista después de 1879. ¿Ven? El sometimiento que era en aquel momento de los indios que iban agarrando, iban llevándolos hacia Buenos Aires, caminando, por supuesto, porque no iban ni a caballo, ni nada, no, caminando. Así sea de Neuquén a Buenos Aires, caminando. O desde acá, caminando. Esta es otra parte de las caravanas que tenían ellos los militares para llevar a las indiadas sometidas, agarradas, ¿no? Esa era la forma que tenían para poder llevar prisioneros a nuestros ancestros. ¿Ve por qué la iglesia funcionó tanto? Eran los que, por un lado, era muy lindo la enseñanza y demás, y por otro lado, que entregaban a las indiadas a los militares, al Estado. Eran parte, eran cómplices, como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo cómplice la iglesia en muchos aspectos, en muchos momentos de los derechos humanos en que ellos no han hecho nada por ellos. Esta es más en la zona de la cordillera, pero en Neuquén. Bueno, esta es una parte en la que se va llegando a Cochicó. Este es en el 1999 se hizo la cabalgata desde Vitorica a Cochicó, y ahora vamos llegando a lo que es el final de la conquista del desierto. Porque el final de la conquista del desierto para nosotros es acá en Cochicó. En lo que hace a La Pampa y Patagonia, ahí termina la conquista del desierto. Después sigue hacia arriba, como hoy veíamos en uno de los mapitas, que tenían color, abajo Patagonia y arriba Chaco. Bueno, después siguió el Chaco, terminó más arriba, incluso después del 1900, terminó esa conquista del desierto. Pero todos los nuestros, los que iban agarrando, iban siendo mandados a distintos lugares a trabajar. Este es Yancamil, el cacique que en aquel momento peleó contra los militares por el territorio, por lo que era La Pampa en sí, no solamente porque haya sido en Cochicó, sino porque venía luchándola de distintos lugares y escapando también, porque en algún momento escapó, le llevaron la familia, todo, y él pudo escapar. Escapó muchas veces de los militares de distintas formas, hasta que, bueno, muere de viejo ya. Bueno, una forma de ver lo que fue la batalla de Cochicó, con el hilo, con el fusil, con la lanza, con la boleadora. Eran los elementos que tenían, o el lazo, que en aquel momento utilizaban, uno de un lado y otro del otro ataba el caballo, y atropellaban y arrastraban con lo que había. Eso fue también lo que
provocó que tuvieran un poco más de ganancia sobre los militares que venían. Tengamos en cuenta que la historia dice que había como 300 indios. No, no es así. Según Jean Camille, que lo cuenta en 1914, son 17 indios, más no eran. Y todos maltrechos porque cada uno venía escapando de algo, incluso Jean Camille, que venía de la zona de Mendoza, los otros que eran fugitivos, se juntan y llegan a Cochicó y ahí se encuentran con que vienen llegando los militares, 26 que venían entre ellos, algunos indígenas, y eso hace que más rabia le diese a Jean Camille y a la indiada porque tenían los propios indios para matarlos, a ellos. Entonces fue Mora, por ejemplo, que fue uno de los militares que venía, que recibe 30 y pico de lanzazos, justamente por eso. Se salva igual. En lo que es el agua de Mora, en donde están los Miranda, ese lugar fue donde le pusieron en aquel momento, porque Mora cae ahí a tomar agua, a curarse un poco. Entonces quedó agua de Mora, ahí donde están los Miranda. No fue fácil lo de en aquel momento. Bueno, acá son fotografías también de aquellas épocas, de Namuncurá, de la hermana de Namuncurá. Por ejemplo, muchos así los llevaban, metidos, caminando. Este es el Lebucó, donde está Mariano Rosas, el cacique mayor que tuvimos los ranqueles en la última mitad del siglo XVIII. ¿Eh? ¿Cuál? ¿El anterior? ¿Este? Bueno, acá están los restos de Mariano Rosa. Hasta el 2001, cuando lo traen, se pone acá, porque lo que se pudo lograr fue, a ver, cuando se llevan los restos de Mariano Rosas y se los entregan en Buenos Aires, es la calavera la que se lleva, ¿no? Porque se trataba de un cacique mayor importante. Y todas las calaveras y todos los demás hueseríos que tienen en el Museo de la Plata, que han sido de nuestros ancestros, ya sea de la zona, o del sur, o del norte, o del este, del oeste. Ellos llevaban la calavera porque era algo preciado, porque para ellos era importantísimo, después lo exponían, como hicieron con tantos indios en aquel momento, y Nacayal, un montón que vivían en los sótanos, los tenían metidos en los sótanos del museo, y cada tanto lo sacaban a la luz para mostrarlo como un objeto y volvían de vuelta al sótano. Y Nacayal, por ejemplo, muere gritando solo y sin embargo, y saliéndose, pero hacia arriba, hacia el sol, buscando la claridad. O sea, fue su último. Pero los tenían encerrados en los sótanos que tienen los museos. Eso es Cochicó. Por eso hablamos del agua. Hay un sector del agua que sale. Claro. Entonces cuando uno la toma acá, es dulce. Pero cuando ya la toma acá, es salada. Bueno, ahí está María Elena Noguerol con un amigo. Ay, me está pinchando. Esto es Cochicó. Ahí estuvieron. Claro, exactamente. Esa piedra que la puso acá. Ah, no fueron, niños. Fue sexto grado. Bueno, esto es Cochicó, está cerquita, unos 20 kilómetros de acá. El nombre de los soldados en esa placa. En esa placa dice los nombres de los soldados que vinieron ese día. Hace 20 años, 18 años. ¿Quién puso la Cuando hicieron piedra? esa, Ellos pusieron las piedras Esa así. piedra. Claro, se hicieron así porque esto es laja, la laja de ahí mismo del cerro. Así como están acá afuera, que están las lajas esas son del cerro. Así que fue un acto militar eso que hicieron ahí. Y sí, de alguna manera sí, porque ahí ellos figuran como los héroes. Ah, como la plaza histórica. Claro, los héroes de Cochicó. La plaza histórica es Supuestamente los héroes de Cochicó y en el costado, entre la Ay, no me iglesia pinche porque me y cerré acá. el monumento de los héroes de Cochicó, en la B, Sí, sí. creo que está enterrado. ¿No?
Está ahí, sí, lo sacaron del cementerio y Pero lo pusieron siempre, ahí. o sea, cosas que no tuvieron en cuenta ahora, hoy, fue que siguen esclavizando al aborigen porque lo ponen entre la iglesia y los soldados. Sí, es verdad. Nosotros decimos que lo tienen entre esclavo y traidor, porque justamente meterlo en el lugar donde están los que justamente mataron a los propios, entonces sí, esclavizarlo y a la vez también tratarlo como un traidor, porque hay muchos que piensan que es un traidor porque lo pusieron ahí, y eso no fue decisión de Jean Camil.